Relato para desvelados, Las Gemelas y el Nahual. Historia escrita por Pájaro Diablo. En una comunidad de Michoacán, no muy lejos de Morelia, nacieron unas gemelas. La madre se encontraba feliz con la noticia y el padre un poco desconcertado. Según los doctores, era imposible que él pudiera engendrar vida alguna. Pero eso nadie lo sabía, y para este hombre era preferible vivir en una mentira que soportar las miradas insidiosas de la gente malintencionada. Prefería no pensar lo que había o estaba pasando con su mujer, a que la gente se enterara de lo que ésta hacía a escondidas. Como dirían algunos, antes ingenuo que cornudo. Ya decía el gran filósofo del pueblo, si la vaca es tuya, el becerro también. Dicho que hoy en día es ofensivo y machista, digamos que siempre lo fue, pero por aquellos días y en esa localidad se consideraba un simple decir que se utilizaba como broma entre los amigos o como ofensa entre los enemigos, aunque a veces los primeros eran más desgraciados que los segundos. Esas niñas nacieron marcadas, decía su abuelo. Advertía que por las noches un perro enorme se posaba afuera de la casa, justo enfrente del cuarto de ellas, y se quedaba ahí hasta el amanecer. Por más que don Eustacio insistió a su nuero e hija que se fueran del pueblo y se llevaran a esas criaturas de ahí, no le hicieron caso. Lo tachaban de loco, paranoico, y simplemente lo ignoraban. Pero el abuelo no era el único paranoico. Los vecinos creían y opinaban lo mismo que el viejo loco, que las niñas no estaban seguras ahí, que un animal salido del mismísimo infierno rondaba el barrio por las noches. Incluso afirmaban que no se trataba de un simple perro, que eso que deambulaba en la oscuridad era un nahual en espera de la más mínima oportunidad para llevarse a esas pobres niñas. Así que la gente del barrio, para los padres de las gemelas, eran unos locos paranoicos, al igual que el buen don Eustacio. En el poblado, todo el mundo sabía que Aurelio y Eustacio tenían una gran amistad. Ellos se conocían desde que llegaron a poblar la colonia. Se hicieron compadres cuando nació Sonia, la madre de Aurora y de Lucía. Solían platicar todas las tardes, a veces desde que salía el sol, y no paraban hasta que se metía. En una ocasión Aurelio llegó a casa de don Eustacio, con varios animales de granja y dinero en efectivo. Se pusieron a hablar y en menos de una hora salió con todo lo que había llevado, enfadado y echando peste. Pero ¿por qué se fue así? ¿Qué lo había molestado tanto? Los que presenciaron los hechos, familiares y vecinos chismosos, no se atrevieron a preguntar. Con don Eustacio vivían las gemelas y los padres de las niñas, quienes habían decidido mudarse con él para no dejarlo solo. Era una persona respetuosa de las tradiciones, un hombre de familia, de trabajo y con mucho carácter. Desde la muerte de su esposa, no tenía más ojos que para sus nietas, quienes eran lo más importante en su vida, incluso más que sus propias hijas, y no permitiría que nada les pasara, y mucho menos que por una costumbre se fueran a casar con unos pelados montapuercos sin más futuro que arar el campo. Él quería para sus nietas un destino distinto y alejado del pueblo. El compadre había ido esa mañana a apartarlas para sus nietos, el Poncho y el Tomás, a lo que don Eustacio simplemente dijo: «Lárgate de mi casa, no vuelvas más por aquí». Aurelio se fue y no se habló más de lo sucedido en esa mañana. No tenía caso, ni siquiera contarle a su hija, porque las niñas eran unas recién nacidas y faltaba mucho tiempo para pensar en esas cosas. La vida en el pueblo era tranquila.
La gente se dedicaba a sus cosas y trataba de no meterse en problemas. Don Eustacio se caracterizaba por ser un hombre amigable y de buena charla. La gente gustaba de ir y platicarle sus penas. Lo consideraban un viejo sabio y un ejemplo de superación. De joven decidió no ser más un obrero. Renunció y se puso a hacer dulces tradicionales, garapiñados, greñudas, higos cristalizados, y los comenzó a vender, afuera de Celanese, un complejo industrial en donde trabajaba la mayoría de la población y la que no aspiraba algún día poder hacerlo. Gracias a este oficio pudo vivir de forma holgada, sacar adelante a su familia y después de muchos años estaba a punto de adquirir la casa en donde vivían y comprar acciones de la central de autobuses viejos para hacerse socio. Pero la tranquilidad en el pueblo a veces se veía afectada por rencillas entre familias, y no se trataba de pleitos entre borrachos que se liaban a golpes durante las noches de farra. Estos empedernidos al otro día se comportaban como si nada hubiera pasado. Sin embargo, atentar contra el honor de una familia o de una persona se consideraba imperdonable. Ahí sí, que se armaba y comenzaban a aparecer muertitos regados por el pueblo. La mañana que Eustacio despreció a don Aurelio se convertiría en el inicio de una serie de sucesos funestos que ocasionarían mucho dolor y tristeza. Humillado por su compadre, ya en su casa se decía a sí mismo, lleno de rencor, que ese maldito se arrepentiría, que no descansaría hasta que le pidiera perdón o esas muchachitas terminaran casadas con sus nietos. La sangre le hervía cada vez que recordaba cómo lo había tratado su mejor amigo, quien lo hizo menos y le dio a entender que él, su familia y sus nietos eran poca cosa para sus gemelitas. Bastardo malnacido. Ya vendrá a buscarme cuando necesite dinero, o que le venda higos para sus dulces, o que lo lleve por mercancías o lo transporte a las fiestas de los pueblos, y cuando lo haga, haré que sienta lo mismo que yo cuando me echó de su casa. Conforme pasaban los días, crecía más y más el resentimiento del viejo Aurelio, y su compadre no daba luces de arrepentirse. Al parecer, no tenía la más mínima intención de buscarlo. Hasta ese momento sus pronósticos habían fallado. La pobreza no se había apoderado de la familia de don Eustacio. Por el contrario, en menos de un año ya tenía casa propia, era accionista de la central de camiones y se había comprado una camioneta en la que se desplazaba por mercancía y se iba a las fiestas de los pueblos a venderlas. Una noche don Eustacio regresaba de tomarse unos mezcales con sus amigos. Estaba un poco mareado, lo suficiente para regresar caminando a su casa, y durante el trayecto de 4 kilómetros se sintió feliz, más de lo normal. Pensaba que nada podía ir mejor. Bueno, quizás si en ese momento hubiera andado en su camioneta, todo sería perfecto. Pero no la llevaba porque manejar bajo los efectos del alcohol era peligroso. Le urgía llegar a su cama y echarse a dormir. Por eso apresuró el paso. Sin embargo, por más que corriera, no evitaría que pasaran por lo menos 20 minutos antes de que pudiera ver la puerta de su casa. Por eso, más le valía tranquilizarse y continuar por la carretera que va a Villa Jiménez y cuidarse de los pocos carros que pasaban a esas horas por ahí, ya que podían atropellarlo de no mantenerse atento. Estaba a punto de cruzar las vías del tren cuando escuchó un ruido a sus espaldas. Algo o alguien se estaba acercando. Volteó y como a unos 10 pasos percibió un ser de unos 2 metros de altura, con brazos y piernas más largas de lo normal. Pero su cabeza fue lo que más terror le hizo sentir. Parecía la de un perro. En realidad, no podía verlo bien. No había luna y todo era muy oscuro.
Cabía la posibilidad de que estuviera equivocado y solo fuera la sombra de otro trasnochador que al igual que él regresaba a su casa después de unos cuantos alcoholes. El miedo hizo correr a don Eustacio, como lo hace un hombre de 70 años, que es consciente de que esforzarse de más podía matarlo. Después de un par de metros comprendió que era su fin. Deseó haber tenido menos años para escapar o pelear contra aquella cosa que lo acechaba. A su edad era todo menos rápido, ágil o fuerte. La bestia lo alcanzó con facilidad y le hundió los dientes en la cabeza. Sonia preparaba el desayuno mientras su esposo se bañaba y su padre, según ella, seguía dormido. Eran las 7 de la mañana cuando tocaron la puerta. Dejó de preparar los huevos a la mexicana y fue a abrir. Se desconcertó un poco al ver a la policía. Le pareció raro que fueran a esa hora. Con amabilidad los saludó y cuando se disponía a preguntar por el motivo de tan extraña presencia, Sergio, el oficial de mayor rango de los ahí presentes, quien tenía un hermano gemelo, una familia respetada y era vecino de Sonia, le dijo con los ojos clavados al suelo, ojos que recordaban los de aquellas pequeñas niñas que se sabían eran hijas de Sonia y el señor X. Es necesario que nos acompañe. Tiene que reconocer el cadáver de su padre. Sergio no fue sutil en absoluto. Podría decirse que la falta de experiencia había sido la responsable de tan brutal actuar, aunque el motivo de su comportamiento tenía que ver más con el rencor que con la falta de veteranía. Él odiaba a don Eustacio. Sonia había sido su primer amor, un amor prohibido y clandestino, destinado al fracaso porque ella, desde muy pequeña, había sido dada al hombre con quien se casó. Sergio nunca pudo superar el hecho de tener que compartir con otro hombre a la mujer de su vida. Él culpaba a ese viejo de haberse convertido en un alcohólico, de ser un ser gris que tuvo que conformarse con las migajas que Sonia le ofrecía de vez en cuando. Acostumbrada a estremecerse con esa voz, Sonia comenzó a temblar, pero esta vez no tuvo que fingir para que los demás no se dieran cuenta. La razón de tal agitación no era el deseo carnal que sentía una vez al mes cuando iba a la central de abastos de Morelia a comprar la despensa y antes de regresar se perdía por unas cuantas horas entre los brazos de aquel amor secreto. Con la voz entrecortada, ella lo increpó. ¿Qué dices? Basta de estupideces. ¿Cómo te atreves a decirme semejante tontería? ¿Por qué me haces esto? Mejor vete, mi papá está en su cuarto. Conmovido por la mujer y no por el difunto, suavizó el tono, y sin saber qué palabras utilizar, repuso. Lamento ser yo quien tenga que darte a conocer esta noticia. Encontramos el cuerpo de tu padre en la carretera, cerca de las vías del tren que están en la entrada de la colonia. Pensamos que es él porque extrajimos de sus pantalones una cartera en la que se encontraban sus credenciales. Sonia, sin terminar de escucharlo, se dio media vuelta y con el estómago hecho nudo fue a tocar la puerta del cuarto de su padre. Nadie le abrió. Al entrar, encima de la cama sin destender, había una maleta con dinero. Don Eustacio quedó irreconocible. De no ser por el lunar rojo en el antebrazo izquierdo, la ropa, su cartera y una cicatriz en la pierna, hubiera sido imposible saber que era él. La carne de la cara había sido arrancada hasta el hueso. Las piernas y los brazos los encontraron a metros de distancia del cuerpo. La escena daba miedo. Se veían rasguños y marcas de mordidas por todas partes. Nadie podía explicarse lo que había pasado. Era imposible que un perro o algún otro animal, típico de la zona, hubiera hecho tantos estragos en la humanidad de ese pobre hombre. Al velorio llegaron casi todas las personas del pueblo. Sus verdaderos amigos le dieron el pésame a la familia y se retiraron lo antes posible.
No soportaban imaginarlo dentro de la caja, yerto y sin vida. Les parecía imposible que aquel hombre con el que estuvieron bebiendo la noche anterior ya no volvería a compartir con ellos sus alegrías y sus tristezas. Al menos lo recordarían como lo habían visto esa noche de farra, feliz y lleno de esperanza. Dichosos ellos y desdichada Sonia, que tuvo que ir a reconocerlo. Ella, además de las autoridades correspondientes, fue la única que se llevaría marcada para toda la vida la horrible imagen del cuerpo destrozado de su padre. Don Aurelio estuvo en todos los actos fúnebres. Fue el primero en llegar y el último en irse. Poco antes de retirarse del lugar se acercó a Sonia y con pesar le dijo que le dolía mucho haber estado enojado con su papá, pues pese al malentendido que hubo entre ellos, se conocían desde pequeños y lo consideraba uno de sus mejores amigos. Ella lo escuchó y se alejó con el pretexto de tener que atender a sus hijas. Cuando le dio la espalda y comenzó a alejarse, el viejo cuchicheó: «Espero y el dinero les sirva de algo, ahora que tu padre ya no está». «¿Cuál dinero?», inquirió. Dudó entre seguir su paso y hacerse la desentendida o detenerse y cuestionarlo. No tuvo que pensarlo mucho. Decidió continuar su camino. Se encontraba sumamente cansada como para desgastarse más con ese viejo impertinente. Le contó a su esposo lo sucedido con Aurelio. No entendía a qué dinero se refería y si era el que encontró sobre la cama en la mañana que le avisaron que su padre había muerto. Le preocupó que él lo supiera, pues no le había dicho nada a nadie. Desde el día del velorio comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada vez más gente vio a un perro enorme enfrente del cuarto de las gemelas, y Sonia por las madrugadas escuchaba ruidos en el patio de la casa. Última, que se encontraba al final de un callejón, cuya calle no estaba pavimentada y en donde se estaba introduciendo apenas el drenaje y el alumbrado público. Digamos que en esos tiempos era un asentamiento irregular al que llegaron personas de diferentes partes de la República. El compadre del difunto don Eustacio, Aurelio, había llegado de una comunidad de la Sierra Chapaneca. Cuentan que salió huyendo de ahí. Se le acusaba de haber desaparecido a toda una familia. La mente de Sonia no dejaba de pensar en las palabras de ese señor. Recordó que su papá le había contado que hacía más de 20 años comenzaron a robarse animales de las granjas, justo cuando Aurelio inició sus negocios, carnicerías y tiendas de rancho. Toda su competencia se fue a la quiebra, y él, por el contrario, se convirtió en uno de los pobladores más ricos de esos rumbos. Era obvio para ella que Aurelio había tenido algo que ver. En una ocasión los compadres fueron a La Piedad, Michoacán, por cerdos. En lo que él compraba la carne, don Eustacio vendía sus dulces en la feria de la ciudad. Una vez terminaron sus asuntos, se reencontraron en el camión de doble remolque que los llevaría de vuelta al lugar de origen. Durante el regreso, el abuelo de las gemelas se dio cuenta de que Aurelio tenía sangre en la camisa a la altura de las costillas. Pensó que se habría manchado al subir los animales muertos al remolque, pero al fijarse bien se dio cuenta de que era una herida. «Compadre, ¿qué le pasó? Anda sangrando del costado de las costillas». «Nada grave, no se preocupe. Me lastimé con uno de los ganchos al momento de colgar a los cerdos». Antes de llegar a su destino se detuvieron a comer algo en Ecuandureo. Fueron a un restaurante modesto. Aurelio pidió la típica birria de cabrito y don Eustacio unos tacos de carnitas. Con la barriga llena, platicaron sobre sus negocios, sobre cómo de la noche a la mañana el giro de las carnes había quebrado y que gracias a los contactos de Aurelio, sus carnicerías y su rastro habían logrado florecer. Don Eustacio se cuestionaba por qué su compadre, con tanto dinero, nunca se le había ocurrido fundar su propio criadero y matar a los animales él mismo.
¿Acaso no saldría más barato que tener que ir a comprarlos a otros lados? Esa tarde saldría de dudas. Quizá aprendería algo que no sabía y lo podría implementar en su negocio de dulces. Compadre, ¿por qué no pone su propio criadero y en su rastro sacrifica a los animales? ¿Qué no es más rentable? Aurelio lo miró, lo examinó. Quería comprender, antes de contestar, qué pretendía Eustacio al hacer esa pregunta. Nada extraño pudo ver en el comportamiento de su compadre y repuso antes de que las cosas se pusieran incómodas con su silencio. Eso pareciera, pero no es así. Me sale más barato comprar los muertos y así me evito de todo el papeleo y trámites que se necesita o se requieren por ser dueño de esos cerdos. Mire, venga, acompáñeme. Antes de que les sirvieran sus platillos, fueron al remolque en donde estaban los animales. Al abrir la puerta los recibió el conocido olor de los puercos. La imagen era un tanto escalofriante. ¿Ve esos marranos? Son los más grandes que pude hallar, pero fíjese bien, ¿les faltan pedazos o están abiertos en canal? Pues, ¿qué les pasó? No lo sé. Lo único que me interesa es que me los venden más baratos. Don Eustacio vio cómo a algunos cerdos les faltaba media cabeza, como si algo muy filoso se las hubiera volado. Otros tenían cortes profundos, parecían arañazos, incluso se veían las marcas de mordidas. Al otro día en el periódico se leía la noticia de que más de 30 puercos habían desaparecido de los criaderos de La Piedad, Michoacán. Eustacio estaba seguro de que su compadre algo tenía que ver. No tenía pruebas, pero tenía una corazonada, y cuando las tuvo ya era demasiado tarde. Con la muerte de Eustacio, Aurelio comenzó a frecuentar nuevamente la casa de Sonia, por lo menos una vez a la semana. Les llevó regalos a las niñas quienes fueron creciendo al lado de sus padres. Cuando cumplieron 6 años, su papá murió de forma violenta. Encontraron sus restos esparcidos cerca de las vías del tren, donde tiempo atrás habían hallado sin vida al buen don Eustacio. Otra vez, a primera hora del día, la policía tocó la puerta. Salió Sonia, y en cuanto los vio, se puso a llorar. Sabía que algo le había pasado a su esposo, quien no llegó a dormir la noche anterior, algo que no era habitual en él. Al sepelio llegó don Eustacio. Se le acercó a la viuda y le dijo: «Es una pena lo que les ha pasado. Con todo respeto, te ofrezco mi apoyo y te doy mi palabra de que mientras yo esté vivo, nada les faltará, ni a ti ni a tus hijas». Al llegar a la casa por la noche, Sonia acostó a sus pequeñas y se fue a dormir. Al abrir la puerta del cuarto, lo primero que notó fue que la ventana estaba abierta y vio sobre la cama una maleta. Todo le recordaba lo que había pasado 5 años y meses atrás. Agarró la maleta, la tiró al suelo. Sin ver lo que tenía adentro, sabía lo que contenía. Le costó trabajo conciliar el sueño. Tuvo pesadillas. Se encontraba en las vías del tren y a su espalda un ser muy alto con una cabeza prominente, brazos y piernas largas se le acercaba. Se echaba a correr y cuando estaba a punto de ser atrapada, enfrente de ella aparecía su papá, que con sus manos detenía a la bestia y la comenzaba a desmembrar. Ella cerraba los ojos y al abrirlos, sobre el suelo por sus pies se hallaba la cabeza de don Eustacio, con un hocico como de perro, dientes grandes y afilados. Antes de despertarse escuchó una voz decirle: «Toma a tus hijas y vete del pueblo». Eran las 3 de la madrugada cuando despertó y escuchó el llanto de sus hijas que venía del cuarto contiguo. Se puso de pie y fue a ver qué pasaba. Entró, encendió las luces y vio las gemelas abrazadas en la misma cama sollozando. Ellas, al ver, corrieron a sus brazos y con desesperación señalaron la ventana y entre lamentos lograron musitar: «Hay un perro horrible», y antes de que continuaran,
Sonia las interrumpió. Tranquilas, no pasa nada. Es solo un perro y está afuera en la calle, no puede entrar. No, mamá, una de ellas gritó desesperada. Estaba adentro del cuarto y caminaba en dos patas. No puede ser, seguro estaban soñando. Fue hacia la ventana, la vio abierta, la cerró, recorrió las cortinas y miró hacia afuera. Todo estaba a oscuras y en completo silencio. Como a unos 200 metros se veía el perro que noche tras noche se posaba cerca del sembradío de elotes de la familia Chávez. Las niñas acababan de ingresar a la primaria. Llegaban a las 8 y salían a las 12:30 de la tarde. Era un 12 de noviembre cuando Sonia se cruzó con Apolonía, cuando iba por sus hijas a la escuela. Acababan de pasar las revueltas estudiantiles en México y por todas partes se escuchaban las atrocidades cometidas por el ejército en contra de los jóvenes universitarios. El ambiente estaba enrarecido, olía a muerte. Cuando estuvieron de frente la curandera del pueblo, esa mujer que era conocida por hacer trabajos de brujería, le dijo: «Ten cuidado, el mal está rondando a tu familia. Una de tus hijas, la que va en el salón de la mía, fue marcada por un nahual. Debes mantenerte alerta porque no descansará hasta que pueda llevársela, ya sea por las buenas o por las malas. Lo mejor que puedes hacer es largarte del pueblo sin decir nada». Apenas terminó de decir esas palabras cuando se arrepintió. Apolonía era consciente de que si Sonia desaparecía con sus hijas, había posibilidades de que esa bestia pusiera el ojo en su chamaca, y no le convenía pelearse con ese ser, porque la victoria no estaba asegurada, y no solo podía morir, sino perder lo que más quería en este mundo. No dejó pasar mucho tiempo y retomó la palabra, antes de que Sonia saliera del estupor. «Aunque si te vas, no podrán vivir tranquilas nunca. Esa cosa tarde o temprano las encontrará, pues una de tus niñas lleva su marca. Lo mejor es acabar con él. Por mientras ve por tus hijas y al llegar a tu casa revisa debajo de las camas y todo lo que encuentres quémalo». Sin esperar respuesta se alejó. Sonia seguía pasmada, estaba confundida. En cuanto pudo, continuó su camino y se convenció de que esa mujer inventaba esas cosas para que le fuera a buscar y le pagara por protección. Ya en su casa miró a sus hijas y notó en la frente de Lucía una mancha arriba de la ceja izquierda, apenas perceptible. Pensó que se habría pegado o la había picado un mosquito. Por no dejar, le preguntó a la niña qué le había pasado en la frente. Lo que escuchó le heló el corazón. «El perrote que se metió ayer me puso la uñota de su mano ahí, y sentí como si me estuviera quemando». Como era de esperarse, al oír eso la madre se espantó, y mientras las niñas comían fue a su cuarto y revisó debajo de las camas. En la suya solo tenía unos zapatos y algunas cosas que guardaba ahí para aprovechar el espacio. Sacó todo y lo depositó en una caja vacía que pensaba tirar a la mañana siguiente. Se dirigió al cuarto de las gemelas. Debajo de la cama de Aurora solo había polvo, pero en la de Lucía notó, a un lado de la pata izquierda delantera, una bolsita marrón. Al verla, comenzó a sudar. No sabía qué tenía, pero las palabras de Apolonía resonaban en su mente. La tomó. No era pesada. Estaba hecha de lino café y cerrada con un pequeño pedazo de mecate. La desanudó y al mirar lo que tenía adentro la soltó. Se llevó las manos a la cara y dejó escapar un grito ahogado. En aquella bolsita había huesos de ratón. Al menos eso parecía. Esa misma noche, después de acostar a las niñas, hizo lo que Apolonía le había recomendado. Quemó lo que encontró debajo de las camas, junto con las cobijas, colchas y almohadas. Lo hizo fuera de su casa. Mientras veía el fuego consumirlo todo, volteó en dirección de la casa de los Chávez, y ahí estaba ese perro. Se armó de valor,
Agarró un palo y fue a corroborar que ese animal fuera un perro y no lo que las personas describían como un nahual. Tenía mucho miedo, pero era mayor su desesperación y la angustia de que algo le pasara a sus hijas. Sin pensarlo, se dirigió hacia donde estaba esa supuesta bestia. A paso lento pero firme se fue acercando, y conforme la distancia se reducía, su caminar se hacía blanduzco. El perro se veía cada vez más grande. No era que creciera, más bien, conforme Sonia se aproximaba, lo percibía mejor. Cuando estaba a unos 10 metros, se dio cuenta de que eso no era un perro. Las proporciones del cuerpo se asemejaban a las de una persona que se encontraba en cuclillas cubierta de pelos negros. En lugar de 4 patas tenía 2 brazos con manos grandes provistas de largas garras y 2 piernas. Su cabeza más bien parecía la de un enorme lobo. Se detuvo, sintió terror, soltó el palo y quiso regresar a la seguridad de su casa, pero estaba petrificada. La noche era oscura y la calle estaba vacía. Pensó que nadie podría ayudarla. Por su cara comenzaron a resbalar sus lágrimas. Del terror pasó a la tristeza, a la preocupación por pensar lo que sería de sus hijas. Con su muerte quedarían solas, nadie vería por ellas, y quedarían expuestas a ese maldito nahual. Comprendió que la muerte de su esposo y padre tenía que ver con esa maldita bestia. Lo horrible de sus muertes lo hacía evidente. Se encontraba pensando en eso cuando la criatura se acercó. Comenzó a olfatearla y le puso el hocico lleno de dientes afilados y de baba en el cuello. Parecía como si estuviera saboreándola antes de devorarla. Sintió un fuerte golpe, cayó desmayada. Despertó cuando el sol ya estaba en el horizonte. Se sobresaltó, miró alrededor y estaba en su cuarto, recostada sobre su cama. Se levantó de un salto y corrió al cuarto de sus hijas, quienes se encontraban despiertas jugando. Por la tarde fue a buscar a Apolonia. Esa mujer tenía su casa de madera en la periferia de la colonia, que estaba pegada a la ciénaga en donde todavía no había los servicios de luz, de agua y de drenaje. Al llegar, miró la puerta abierta y a la mujer sentada en una silla afuera, observando a su hija jugar sola en la calle. Apolonia, al verla, rió con cierto dejo de coraje y le hizo saber que nada tenía que ver con lo que le estaba pasando. Sonia no podía creer que le dijera eso. ¿Cómo era posible que supiera a qué iba, aunque se había equivocado? No estaba ahí para culparla, sino para pedirle ayuda. Le contó todo, desde lo que ya sabía, la forma en que encontraron a su padre y a su esposo, hasta lo que nadie conocía. Lo de la bolsa con los huesos de ratón, lo de la maleta con dinero y lo de la noche anterior con el nahual. Apolonia la miraba y escuchaba con atención. Después de pensar un poco, miró a Sonia y le expresó: solo porque sé lo que debes estar pasando, al reconocer el riesgo en el que viven tus hijas, te voy a ayudar. Como te había dicho, tus gemelas tienen la marca del nahual, y este no descansará hasta que se las lleve. Lo más juicioso que puedes hacer es irte sin decir nada y no volver, pero siempre existirá la posibilidad de que ese maldito animal las encuentre. Así que mejor tráeme un machete, lo voy a curar para que te puedas defender. No dejes a tus hijas solas, porque en una de esas ya no las encuentras. A partir de mañana traerás a tus gemelas todos los sábados minutos antes de que dé inicio el alba, para que les haga una protección. Muchas gracias, musitó entre llantos Sonia. Así lo haré. Dime cuánto dinero te debo. Nada. Ya te dije que lo hago porque me pongo en tu lugar. No quiero dinero. Además, lo necesitarás porque la protección solo retrasará lo inevitable. A menos que te deshagas de ese nahual, tendrás que andar huyendo de él y eso te saldrá muy caro. La realidad es que no lo hacía ni por dinero ni por empatía. Le estaba ayudando por conveniencia, para que fuera ella, Sonia, la que matara a ese nahual. Apolonia sabía que en estas cosas nadie salía ganando,
que pelear en contra del mal exigía renunciar a la vida misma. Con voz temerosa, Sonia le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Matándolo. Sonia hizo exactamente lo que le dijo. Le llevó el machete y Apolonía se lo regresó a los 7 días, justo después de que hubo luna llena. También fue todos los sábados con sus hijas, a quienes al llegar las limpiaba con unas hojas. El primer sábado les obsequió un colguije con una piedra negra de obsidiana y les dijo que nunca se lo quitaran. Al cuarto sábado, Apolonía le pidió a Sonia que ya no volviera, que ya estaban protegidas. Les dio 3 orgonitas envueltas en paños blancos y le ordenó que los pusiera debajo de las camas y que cuando el lienzo se pusiera gris se los llevara. También le dio 3 bolsitas negras y le dijo que colocara una justo donde acostumbraba a ponerse el nahual por las noches, otra en la entrada de su casa y la última debajo de la ventana del cuarto de las niñas. Antes de irse le recordó: esto es solo el principio. Todo terminará hasta que mates a ese nahual o él se lleve a tus gemelas. Pero, ¿cómo puedo matarlo si no sé quién es? Pronto lo sabrás. Tus hijas están por cumplir años. Con el dinero de las bolsas que te dejaron, organiza una gran fiesta. Invita a todos. Haz una misa y luego una celebración en tu casa. Quien quiera a tus hijas no faltará. Se hará presente en la misa, pero no en tu casa porque no puede entrar por las bolsas que te di. Eso hará evidente quién es ese nahual. Para corroborar las sospechas, a los 2 días ve a la casa de esa persona. Lleva contigo la orgonita envuelta en su paño, sin que la pueda ver. Cuando estés cerca de él, si es quien crees, te echará de la casa con violencia. Después de ese día deberás tener mucho cuidado, pues él también se dará cuenta de que tú sabes lo que realmente es y tratará de acabar contigo. Al cumpleaños de las gemelas, todas las personas de la colonia estuvieron invitadas. Don Aurelio fue el primero en llegar a la iglesia, se acercó a Sonia y le dio un fuerte abrazo. Le entregó 2 cajas medianas. Adentro está el regalo de las niñas. Tómelo. No se hubiera molestado, mejor se los hubiera dado a ellas. Sí, eso quería, pero están muy pesados para que los anden cargando, y ya sabe cómo son los niños. En cuanto los tuvieran en sus manos, los hubieran querido abrir. Eso sí, mejor déselos en la casa. Fíjese que no podré ir, tengo unos negocios que atender. De los presentes en la iglesia todos fueron a la fiesta, menos don Aurelio. A los 2 días, como le habían dicho, fue hasta la puerta de la casa de ese hombre. Abrió uno de sus nietos, y cuando la iba a dejar pasar, don Aurelio intervino con brusquedad. «Lárguese de aquí, maldita». Sin decir palabra alguna, se retiró en dirección de la casa de Apolonía. Le extendió el paño blanco, que ahora era gris, y la interpeló. «Ya hice lo que me dijiste, sé quién es ese nahual, pero no me siento preparada. Tienes que ayudarme, necesito más tiempo. Dime qué tengo que hacer». Apolonía sabía que había llegado la hora. Cualquiera que fuera el resultado, era el final. Como ya te había advertido, tienes que andarte con cuidado. Ya sabes de quién se trata, solo te queda deshacerte de él. Recuerda que es el diablo quien va tras ustedes, y no descansará hasta deshacerse de ti y llevarse a tus hijas. Cuando regresaba a su casa ya estaba oscureciendo. Se apresuró. No quería andar de noche por la calle. Tenía miedo de encontrarse con ese nahual, pero fue en vano. Enfrente de ella estaba don Aurelio, quien reía con rabia y se le acercaba. Sonia sintió que el corazón se le salía del pecho. Con su mano derecha agarró con fuerza el machete que llevaba escondido entre las ropas. Siguió adelante y de pronto vio cómo don Aurelio comenzaba a transformarse. Se arrancaba las ropas y hacía ruidos extraños. Quiso estar cerca en ese momento para aprovechar y clavarle el machete en el pecho.
pero lo tenía a más de 10 metros. Era consciente de que si sacaba el machete perdería la poca ventaja que tenía, que don Aurelio no debía saber que estaba armada. Se puso en cuclillas, con la cabeza en el suelo, de tal manera que no se veía lo que tenía entre sus manos. De esa forma, ese nahual pensaría que se había rendido y que esperaba la muerte. De cierta manera tenía razón, sabía que era su fin, pero con un poco de suerte también la de él. No hubo lucha, solo 2 movimientos rápidos, el de ella más que el de él. El nahual le voló la cabeza de un zarpazo, no sin antes haber recibido el machete en su corazón. Segundos fueron la diferencia entre una muerte y la otra. Pasaron 15 años, las gemelas estaban a punto de casarse con el amor de sus vidas, Lucía con un joven profesionista del pueblo y Aurora con el hermano. Los 4 se conocieron en la Universidad de Morelia, cuando estudiaban la carrera de medicina. Todos eran del mismo pueblo y de niños vivieron en la misma colonia. Eran Poncho y Tomás, los nietos de don Aurelio. Después de la muerte de Sonia, las niñas fueron llevadas a Morelia, donde las adoptaría una buena familia que les dio todo. ¿Quién podría haber pensado que tanta muerte y dolor fueran en vano? La vida es extraña, tanto que parece en ocasiones ridícula. Adultos decidiendo por la vida de sus hijos, quienes ajenos a sus deseos simplemente vivieron, y el destino terminó juntando lo que unos querían separar y otros reunir por medio de la sangre, la muerte y el despojo. Hasta aquí el relato. Suscríbete al canal, comparte la historia y comenta qué te pareció. Sin más, nos vemos hasta el siguiente relato.